Jóvenes, muy buenas tardes. A continuación voy a explicar a modo resumen sobre la industria de las galletas correspondiente a la sesión número 6. Saberes previos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción de galletas? La obtención de galletas de sal y dulce seguirá en el mismo proceso. ¿Cuáles son los puntos críticos de control dentro del proceso de producción de galleta? Son preguntas claves antes de empezar a desarrollar el tema. Para ello ustedes cuentan con un material previo en el cual van a repasar y de esa forma en clase el debate pues sea bien beneficioso para todos, ya que con su participación vamos a complementar la idea de cada uno de ustedes. La pregunta general de la problematización: ¿cuáles son los requisitos físico-químicos que debe reunir una galleta al final del proceso de producción? Esa es la pregunta macro del tema. Bueno, al terminar la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones en los procesos de transformación de la industria de las galletas. En clase vamos a ver el video motivador, como siempre tratando de darles el mejor video, donde se plasma todas las operaciones. Entonces, eso ya en clase lo vamos a desarrollar. Ahora vamos a desarrollar el tema. Bueno, las galletas es un producto alimenticio elaborado a partir de la harina, grasas comestibles y agua. Adicionalmente también azúcar, ¿no? Esos son los ingredientes básicos. Una mezcla de estos ingredientes nos va a dar una masa. Y a partir de esa masa se va a obtener una galleta base, por decírtelo así. Pero ya cuando tú agregas aditivos adicionales, entonces se obtiene diferentes formas de galleta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las rellenitas, la galleta en sí no es salado, pero tampoco muy dulce. Entonces lo que le da el tono ya es el relleno, ¿no? Le da la característica. Y ese relleno se prepara aparte. Es una materia prima extra, adicional a la materia prima base, para generar el producto, ¿no? En este caso la galleta rellenita, por ejemplo. Entonces, estas materias auxiliares o secundarias van a complementar con la materia prima básica para obtener los diferentes tipos de galletas. Bien, entonces, la harina. Bueno, dentro de las harinas normalmente son harinas de trigo. Ahora, dentro de estas harinas blandas y fuertes, dos tipos de harinas tenemos. Entonces, las harinas blandas, por ejemplo, se utiliza para las galletas dulces y las harinas fuertes para las galletas de sal. Uno cuando compra una harina, tiene harina de trigo en sí y tiene la harina, hay otra harina, ¿no? Que es una harina más blanda, ¿no? Mucho más clara, mucho más blanca, que es la harina blanda. Y la harina fuerte ya es la harina del trigo en sí, ¿no? Entonces, esas harinas fuertes, que vendría a ser la harina de trigo en sí, son utilizadas para las galletas de sal. En cambio, la harina blanca, la que ya pasa un proceso para darle otras propiedades, se utiliza para la fabricación de galletas dulces. La harina debe de formar una masa que permite un grado de frotura y dejarse aplanar en cepas delgadas. Al momento de hacer el moldeado, por ejemplo, no debe contraerse ni arrugarse después del laminado,
debe ser resistente a la extensibilidad y debe presentar una menor elasticidad que la del pan, por ejemplo. Para que, ustedes saben que por las galletas son crocantes, entonces es por eso que la elasticidad debe ser menor a la masa característica para la obtención del pan. Bien, algo adicional a la harina es que, por ejemplo, en el caso de las harinas blandas, el porcentaje de proteínas va a estar entre 5 y 11, ¿no? En cambio, en las proteínas de harina dura está entre un rango de 13.5 y 15%. Entonces hay más exceso de proteínas, son más resistentes, ¿no? Eh, es de suma importancia al momento de hacerse el mezclado, por ejemplo. Entonces eso es parte ya del control de calidad, ¿no? Que es otro tema muy aparte. Pero la harina, pues, es fundamental y es la base para la producción de las galletas. También tenemos agua-leche. El agua, pues, ¿no? También en mayor proporción. El agua se considera como un material de unión. Al momento que se hace el mezclado, el agua es la que va a permitir que todo el material o todas las materias primas se disuelvan y de esa manera lograr una compactación, ¿no? Y producto de la compactación tenemos la masa. La cantidad de agua varía en función del tipo de harina. La leche se usa en forma seca, descremada o entera. La leche mejora el color y el brillo de la corteza y el sabor en los productos horneados. La grasa de la leche tiene un efecto físico en galletas dulces y crackers, debilitando la estructura, lo cual hace más crocantes las galletas. El azúcar afecta la textura, la apariencia y el sabor del producto. Las de sal, bueno, cero azúcar. Las que son de dulce azúcar, pero repito, en el caso de las rellenas, no es ni muy salado ni muy dulce. Entonces eso va a depender ya eh, de cómo se maneja en el tema de la adición del azúcar, con las proporciones para obtener los diferentes tipos de galleta. Se le considera el material más suavizante e importante, sirve como un sustrato de la levadura, influye en el color de las galletas durante el horneado. Con respecto a las grasas, es un mejorador de textura, mejora el valor calórico de los productos, ablandando la masa, por ejemplo. Mantequillas, la manteca en sí, por ejemplo, o también aceites. A veces uno en casa quiere preparar una galleta de aceite a nivel industrial, pueden agregarle también un toque de aceite, como caso el aceite de oliva. Pero acá mayormente se maneja el tema mantequillas, las mantecas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las grasas en sí. La sal, formador de la textura, controla la fermentación, disminuyendo la acción de la levadura, mejora el sabor. Son características principales de esta materia prima. La levadura puede ser seca o compresa, ¿no? Y suelta. Contribuye a mejorar el olor y el aroma de las galletas. Lleva a cabo las reacciones químicas físicas en la masa, ocasionando cambios físicos en la masa, elasticidad y maduración de la masa. Entonces la manteca es de suma importancia. De todas maneras, en la producción de galletas tiene que ir manteca. Ahora, los tipos tenemos por su sabor, pueden ser dulces, una galleta vainilla, por ejemplo, una galletas saladas y las de sabores especiales. Hay empresas que le agregan, por ejemplo, en el caso de un Chocman, por ejemplo, entonces le agregan a veces ralladuras de maní, ¿no? Son ya adiciones extras al producto
que se va a obtener. Las galletas dulces, dentro de la masa es harina, azúcar, manteca y grasa. En cambio, para las galletas saladas ya se utiliza un tema de un método cremado, ¿no? El método cremado, la manteca y la grasa se mezclan y esa mezcla se adiciona junto con la harina y el agua. En cambio, las dulces sí, hay que agregar cierta cantidad de grasa, hay que agregar cierta adición de manteca. Ustedes en su referencia bibliográfica van a encontrar detalle a detalle, ¿sí? Más a fondo sobre la acción de estos componentes. La verdad que es muy importantísimo conocerlo. Más allá del proceso de lo que nos interesa, también es puntual saber estas cosas, ¿no? Que van más allá ya del curso y del proceso en sí. En el caso de las saladas también se aplica el método de esponja, en el sentido de que una vez que se mezcla con la levadura se deja fermentar por un tiempo determinado, eso va a depender de la empresa, y nuevamente se deja fermentar. A ver, hay empresas que hacen 2, 3 fermentados y después utilizan la masa ya para el proceso en sí. Eso ya va a depender de cada empresa, del secreto de la receta que tenga cada una de estas. Dentro de la preparación, de acuerdo a la preparación, tenemos galletas simples, las rellenas y las revestibles. Las galletas simples, por ejemplo, una galleta soda o una galleta vainilla. Las rellenas, bueno, tenemos rellenas de vainilla, de coco, de menta, ¿no? Una serie de fresas, por ejemplo, en el caso de galletas rellenitas. Y las revestibles, pues, las galletas pícaras, por ejemplo, ¿no? Que viene revestida con chocolate. Y por su comercialización tenemos envasadas y a granel. Los requisitos físico-químicos de una galleta. La humedad máxima, 12%, cenizas totales máximo, 3%, índice de peróxido máxima, 5 miliequivalentes por kilogramo, el ácido láctico 0.10%. Ahí está la fuente, pueden ingresar y ver este trabajo de investigación. Bien, el proceso de la galleta, el que nos interesa. Pero antes de dar a conocer el proceso, los controles en el proceso de obtención de galleta, se considera, por ejemplo, la humedad. Tenemos que controlar la humedad. Recordemos que aumenta la humedad y puede ser una condición para que se desarrollen las bacterias, ¿no? Organismos patógenos. Entonces, eso se debe evitar, por eso tenemos que controlar la humedad. Las características internas e internas del producto. Entonces, eso es un control ya físico-químico. Y también la masa, antes. La masa también se debe evaluar. Los controles, como pueden haberme escuchado, mayormente son físicos, ¿no? En el caso ya de la masa, se puede hacer un control microbiológico también. Entonces es de suma importancia conocer esto. Bien, acá tienen en esta imagen el proceso de producción de galletas en Arcor, Argentina. Es un pequeño diagrama de flujo. ¿Sí? Tenemos los ingredientes que están almacenados, esos se alimentan ¿a dónde? A un equipo más grande para hacer el amasado. Tenemos la faja transportadora. Este equipo es para hacer el moldeado, el horneado y lo extra, ¿no? Lo secundario, dulce de leche, por acá chocolate, granos de maní, un túnel de frío para enfriar y el envasado. El proceso es corto. Entonces acá, por ejemplo, en el caso de la recepción, ¿no? Para los ingredientes, se tiene que recepcionar la materia prima. Y al recepcionar la materia prima, la empresa no va a encargar al área de recepción, pues ir a comprar a un supermercado. Entonces, las empresas o personas que te venden la materia prima son proveedores que tienen que estar autorizados por la empresa.
previamente la empresa ha hecho un análisis físico-químico, ha evaluado el tema de calidad de esta materia, pues para poder adquirirlas. Entonces, el proveedor tiene que estar acreditado por la empresa que va a producir las galletas. Ahora, dentro de los suministros mayoritarios, como el caso de la harina, como el caso del azúcar, ¿sí? Normalmente son transportados en tanques, en cisternas, en big bags, mientras que los ingredientes de menor proporción son en sacos, ¿no? Baldes, dependiendo de la materia prima que uno necesite. Bien, como les mencioné, a estos proveedores se les hace a sus productos que ellos venden, se les hace un análisis físico-químico para determinar la calidad, ¿no?, de la materia prima. En el caso del agua, por ejemplo, las empresas utilizan agua potable, pero no directamente, sino hay un tratamiento especial, ¿no? Porque imagínense utilizar agua potable directo, tu galleta puede salir a cloro. Entonces, eso es un punto también crítico que hay que tener en cuenta. Entonces, hay otras empresas que tratan su agua a partir del subsuelo, pero recuerden que el tratamiento de aguas es fundamental. Y se trata de acuerdo a las condiciones que establece, en este caso, en nuestro país, la norma técnica peruana, para cada tipo de industria que se va a utilizar el agua. Y también otros reglamentos en base a la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, internacionalmente hablando. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. El almacenamiento, bueno, el almacenamiento tiene que estar en un área lejos del proceso, tiene que estar separado de los productos de limpieza también, ¿no?, muy lejos. En el caso de productos perecibles, como el caso de las grasas, la manteca, ¿sí?, tiene que estar en una cámara frigorífica, ¿no? De repente esencias, tienen que estar totalmente almacenadas, más que todo para conservarlas, pero siempre llevando el control. Y ese control es de todos los días. Así no lo usemos, tenemos que inspeccionar, ¿no? Para eso está el área de calidad. Cuando se van consumiendo los productos, ¿sí?, y se va adquiriendo los nuevos, entonces se van, los productos que aún quedan en stand-by, estos tienen que ir saliendo, ¿no? O sea, no piensen que se acabó una parte, se acabó un lote y compro el lote nuevo y no, sino que el que está ahí ya en stand-by, ese hay que seguir usándolo hasta terminarlo y almacenar lo nuevo, ¿sí? Entonces, así es como trabajan estas empresas. En el caso en este punto del amasado, digamos, es una formulación, ya que tenemos diferentes ingredientes y vamos a obtener la masa que uno necesita para determinada galleta que se va a fabricar. En este caso, pues los ingredientes, ¿no?, pueden estar almacenados: azúcar, la harina, aceites, agua, por ejemplo, jarabes. Y acá ya se da en este tipo de amasado la formulación en sí de la masa. También en el caso del dulce de leche, del chocolate, estas materias adicionales o aditivos extras son preparados aparte. De repente hay proveedores que ya te lo venden listo y simplemente la empresa lo único que hace es tenerlo en un tanque y directamente al proceso. Habrá empresas de que ellos mismos van a producir el chocolate, ellos mismos van a producir el dulce de leche o la sustancia extra que deseen añadir a su producto principal, que es la galleta. Entonces acá está el amasado. Hay diferentes tipos de amasado. El eje del amasador puede ser un tornillo sin fin, puede ser una paleta, o también puede tener en forma de árbol. En fin, lo que nos interesa es obtener la masa con ciertas características para la producción de galletas. Una vez que se ha realizado el amasado, esta masa, valga la redundancia, pues
tiene que tener ciertas características como la elasticidad, tiene que ser extensible, pero hasta cierto punto. Y con ello ya queda lista nuestra masa. Esa masa es transportada, ¿sí?, al moldeado. En este moldeado ya pues lo que se busca es, se va a hacer un laminado y a la misma vez ya se va a dar el corte, el tamaño de la galleta que yo deseo, la forma, ¿no? Eso se da en el moldeado. Inmediatamente pasa al horneado. Cuando el proceso es continuo, entonces está diseñado esa faja para un tiempo de retención, ¿no? O sea, es decir, desde el punto de entrada al horno hasta que llega o a la salida del horno, hay un tiempo, ¿cierto? Eso se llama tiempo de retención. Entonces ya está diseñado el proceso con el fin de que durante ese tiempo mi galleta pues va a salir ya cocida, ¿no? Ya prácticamente lista, simplemente para las siguientes etapas. Entonces los mecanismos de calor pueden ser ya sea por conducción, por convección, por radiación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos diferentes mecanismos se puede proporcionar el calor. La temperatura es relativa. Hay empresas que pueden manejar, por ejemplo, una temperatura de 200 grados Celsius y el tiempo de retención puede ser entre 5 o 15 minutos. Hay empresas que manejarán de repente 150 grados Celsius. Hay empresas que ya establecen ya su temperatura y eso es parte de la validación de sus procesos y de sus métodos. Bueno, una vez que sale la galleta, pues también ahí, por ejemplo, es un punto clave para hacer el control de calidad. Entonces, esa es una importancia. Siempre el inspector de procesos, de calidad, tiene que estar ahí chequeando, ¿no? Y los que están en el laboratorio vendrán, llevarán una muestra para verificar cómo va el producto, cómo va el horneado. Muy bien. Después del horneado, prácticamente el horneado ya está listo la galleta. La adición de dulce de leche, chocolate y granos de maní en este caso, son ya etapas adicionales al proceso en sí. Porque directamente de acá, una vez que sale la galleta, puede pasar directo al embolsado, como en el caso de una galleta de soda, una galleta simple de soda o una galleta de vainilla. Pero en este caso, como hay dulce de leche, chocolate y está en estado líquido, entonces tiene que enfriarse, ¿no?, para que quede estas sustancias auxiliares o secundarias pues fijas, ¿no? Y recién al final pues pasará al envasado. En el envasado lo que se busca es proteger al producto. Bueno, estas bolsas pueden ser de cloruro de polivinilo, puede ser de propileno, puede ser de poliestireno, diferentes materiales. También tienen que estar inspeccionados para hacer el envasado respectivo. Al final, también antes del embolsado, hay empresas que hacen el tema de la inspección o evaluación si es que hay metales, porque suele pasar a veces. Entonces, esa es una importancia y esto es parte del control de calidad. Al final, cuando termina una etapa o un proceso y quieren empezar a fabricar otro proceso, por ejemplo, si antes se fabricó galletas de dulce y ahora se quiere de sal, entonces, previo a eso, se tiene que hacer una limpieza total de la planta para empezar nuevamente el proceso. Como pueden observar el diagrama, la industria de las galletas, pues, no es muy complejo, ¿no? ¿Quién no ha hecho pan en su casa o quién no ha hecho un queque, ¿no? Entonces, este es el proceso de las galletas. Estas son las etapas. Muy sencillo, ¿no? Muy, muy simple. Acá, sobre todo,
hay más operaciones que procesos, ¿no? El proceso más, sobre todo está en la fabricación de la masa, hay un proceso unitario. Pero el resto, transferencia de calor, ya sea en el horneado o en el túnel de frío, ¿no? Que son más, sobre todo, operaciones unitarias. Muy bien, chicos. Bueno, una actividad grupal que se va a desarrollar en clase. En conclusión, por ejemplo, para fabricar galletas de maíz y kiwicha, ¿no? Un diagrama de bloque se ha realizado en base a la información que ustedes lo tienen en las referencias bibliográficas. Por ejemplo, para fabricar este tipo de galletas, se expresan los ingredientes: un batido, un cremado con azúcar, manteca, margarita, un batido con crema, esencias y huevo, mezclado y amasado, adicionando la harina, un laminado, el cortado y el moldeado, un horneado por 170 y 30 minutos. Miren, por ejemplo. Anteriormente había mencionado entre 5 a 15 minutos a una temperatura de 200. En cambio ahora, acá 170. Entonces, como les repito, las temperaturas o los tiempos son referenciales. Eso ya va a depender cómo está establecido dentro de una empresa. Y al final se hace una evaluación del producto, ¿no? En el caso de acá tenemos para las galletas saladas una fermentación por 30 minutos y después de la fermentación se adiciona la harina y se hace el mezclado, el amasado, nuevamente otra fermentación ya con la harina, ¿no? Primero una fermentación sin harina, después una fermentación con harina. Y viene el laminado, el cortado, el horneado. Ahora observen este horneado entre 195 y 12 minutos, el enfriado y el empacado. Entonces, en conclusión, pues la fabricación de galletas, las operaciones, las etapas, sí, va a depender del tipo de galleta que deseo producir. Y eso también va a depender de la materia prima que uno está empleando. Si se dan cuenta, para una galleta de dulce, 170, para una galleta de sal, 195, por el tema de la harina. Estos temas puntuales específicos durante el debate vamos a hacer hincapié a estos puntos, chicos. Tienen una asignación para casa para que complementen a través de videos muy interesantes acerca de la producción de galletas y la referencia bibliográfica, que es de mucha importancia. Entonces, esta referencia está ya más a detalle lo que ocurre dentro del proceso. Bien, chicos, eso sería todo con respecto a las galletas. Ya en clase, recuerden, vamos a debatir y también vamos a hacer el complemento, ¿no? Vamos a hacer el aprendizaje basado en problemas también. Entonces, hay que repasar las referencias bibliográficas para poder hacer el debate como siempre y también ir practicando los ejercicios que van a estar en el Drive. Vayan resolviéndolo y si se han quedado en algún punto, en clase ya complementamos con lo que se va a desarrollar. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.